Capítulo 34. Entre ángeles, ¿qué pasa? Lady Gabriel preguntó Issei, luchando por mantener la calma en su voz. El ceño de Gabriel se frunció. Requiero que se me aclare cierto punto de información. Issei suspiró. Muy bien. ¿Qué necesitas saber sencillamente? Issei, dijo Gabriel, cambiando su tono a uno que no le resultaba familiar. Quiero saber por qué, cuando trajiste a la joven exorcista aquí para tratar sus heridas, no pediste refuerzos al cielo. Issei tragó saliva y no respondió. El rostro de Gabriel había cambiado. La felicidad al ver que seguía vivo había desaparecido. Ahora, dentro de sus ojos, vio una ira que se cocinaba lentamente. Y de alguna manera, Issei estaba más aterrorizado por esta simple expresión que cuando Cocabiel intentaba rebanarle. Te he hecho una pregunta, Issei. La propia furia de Issei, que había pasado toda la tarde acumulándose hasta ser casi incontrolable, había huido de él en el instante en que escuchó el tono de voz de su King. Sus palabras ya no se decían con la inflexión amistosa, solidaria y algo juguetona que utilizaba en privado, ni con la más formal que empleaba entre una compañía mayor. Ahora, su tono era el de un ser increíblemente poderoso y peligroso cuya rabia, aunque contenida, había sido tontamente incitada. A Issei le resultaba fácil olvidar quién era su King. Era bastante fácil para él verla como una figura maternal, tolerante con su ignorancia mientras ella y sus santos le ayudaban a rectificarla. Ella siempre estaba ahí, sabiendo exactamente cómo interpretar las situaciones y animarle. Sin embargo, nada de eso alteró su identidad en lo más mínimo. En los pocos segundos que tardó Gabriel en decir las pocas frases que tenía, Issei recordó que, antes que nada, Gabriel era un serafín, un ángel de miles de años de antigüedad. Poseedor de una fuerza inmensa y una autoridad igualmente vasta. Él no era más que una mota ante ella, un pequeño niño que se había desviado de la línea y que ella podía castigar a su antojo. Nunca Issei se había sentido más pequeño en presencia de su King. Lady Gabriel. Yo. Tú. Entré en pánico. Issei tartamudeó. Y así dijo Gabriel, dejaste el cielo en un intento inútil de detener a un cader ángel caído en una lucha que debías saber que no tenías ninguna posibilidad de ganar. Issei no respondió, negándose a encontrar su mirada. Gabriel dio un paso adelante, y su mano se levantó, haciendo que Issei se estremeciera. El King de corazones parpadeó y luego bajó el brazo. No tengo intención de golpearte, Issei Joudo. No conseguiría nada. Pero debes saber que la culpa de tus heridas y de la casi victoria de Cocabiel recae directamente sobre tus hombros. Tuviste la oportunidad de buscar nuestra ayuda y dadas las circunstancias, te la habríamos dado libremente. Pero no lo hizo. No voy a herirte de ninguna manera para enfatizar mi punto, pero entiende esto, mi Jack, estoy muy decepcionado contigo. Issei se mordió el labio. Me disculpo, Lady Gabriel. El ceño de Gabriel se frunció aún más. No es a mí a quien debes disculparte, Issei Joudo. Tus disculpas se las debes, si no a nadie más, a Zenobia IV, a Rías Gremori, y a los compañeros de esta última. Ellos sufrieron por tu mala decisión. Solo entonces la ira de Issei empezó a arder de nuevo, al haberle recordado su origen, y los ojos de Issei se entrecerraron inconscientemente. Los de Gabriel procedieron a hacer lo mismo. ¿Esta exhibición pretende impresionarme, Issei?, preguntó Gabriel con un toque de sarcasmo. ¿Por qué no lo hace? Issei parpadeó. No, señorita Gabriel. Solo. Zenobia IV ha sido expulsada de la iglesia. Todo porque Cocabiel le habló de la muerte de Dios. Eso es tan culpa tuya como de Cocabiel. Los dientes de Jack se apretaron. Soy consciente de ello, Lady Gabriel. Lo ha dejado claro. Ni se te ocurra levantarme la voz, Issei Joudo, le advirtió Gabriel, con un tono peligroso. No te odio por los errores que has cometido. Todo lo contrario, todavía me importas mucho. Sus ojos se estrecharon aún más. Sin embargo, no aceptaré insubordinación de ningún tipo por tu parte ni por la de ningún otro santo. Lo entiendo, mi señora, dijo Issei, evitando su mirada. Pero
Disculparse con ella no sirve de nada. Si no le devuelvo su lugar en la iglesia, entonces son solo palabras vacías. Tal vez, dijo Gabriel, encogiéndose de hombros. Pero no es necesariamente de su incumbencia. Las manos de Issei se cerraron en puños. Todavía tengo que ayudarla. Tengo que encontrar una forma de arreglar lo que le ha ocurrido. Le prometí a Griselda que intentaría mantener a salvo tanto a Irina como a Zenobia. No me importa si no quieres que lo haga, aún así lo voy a intentar. Gabriel frunció el ceño. ¿Y cómo piensas hacerlo, yo? Pensaba decírselo directamente a la iglesia. El king de corazones parpadeó una vez. 2 veces. Entonces, se cubrió la cara con la mano. Issei, si ese es tu plan, entonces quizás debería encarcelarte en el segundo cielo ahora mismo y ahorrarle a mi hermano la molestia. Issei debió quedarse callado más tiempo del que pretendía, porque Gabriel suspiró y luego habló. Mi Jack, ¿qué crees que conseguiría ordenar a la iglesia que deshaga la excomunión, que, simplemente me ignoran? Gabriel suspiró una vez más. No, Issei, pero no cumplirían inmediatamente. Esta joven sabe de la muerte de Dios, y deshacer la excomunión de aquellos que descubren esta información antes de llegar a los más altos rangos de la iglesia es algo casi inaudito. Su reacción sería poner en consideración tu demanda mientras se ponen en contacto con mi hermano para saber si a ti, un ángel de menor rango, se te ha concedido la autoridad para pedirles eso. Issei tragó. Y luego. Sus ojos se estrecharon de nuevo. Issei Joudou, como antiguo humano, serías una autoridad mejor que yo. Por ello, te planteo la pregunta, los humanos tienen problemas con los que actúan más allá de su autoridad cuando los subordinados actúan a espaldas de sus superiores. ¿Lo aprecian los que están al mando? Los ojos de Jack se abrieron de par en par. No, no lo creía, dijo Gabriel, con un tono frío. A pesar de todas las diferencias entre los humanos y los ángeles, Issei, ese es un rasgo que comparten. Lo creas o no, Miguel es muy capaz de enfadarse. Y si quieres enfadarle, sin amenazar a las almas del tercer cielo, no hay mejor manera de hacerlo que ir a sus espaldas. Para intentar subvertir las políticas de la iglesia para su propio fin. Y mi hermano no considerará la ignorancia o la intención como excusas. Los ángeles han sido abatidos por acciones como las que describes, Issei. Y así, básicamente, ¿tengo que sentarme aquí y mirar mientras a Zenobia le arrancan toda su vida?, preguntó Issei, intentando mantener la calma en su voz. Sin embargo, Gabriel notó un ligero temblor en ella. Eso tampoco es lo que he dicho, Issei Joudou. Sin embargo, un intento de fuerza bruta solo acabará en desastre, se encogió de hombros y enarcó las cejas. Menos, claro, que hayas cambiado de opinión y desees unirte a las filas de los ángeles caídos. Issei negó lentamente con la cabeza. No, pero. No me voy a ir. Aunque no fuera mi trabajo mantenerlos a salvo, veo a Zenobia como una amiga, y eso significa que tengo que intentar hacer algo. Cualquier cosa. ¿Qué clase de amiga soy si simplemente me alejo y la dejo retorciéndose en el viento?, suspiró. Lady Gabriel, tienes razón en el hecho de que he fastidiado las cosas. Es mi culpa que Cocabiel haya tenido la oportunidad de hacer lo que hizo. Y por eso tengo que intentar arreglar las cosas, como sea. Llámalo expiación o lo que quieras, no me importa. Para mí, es una obligación con la gente que me importa. Por primera vez en aquella conversación, se encontró con su mirada. Y por eso pregunto, Lady Gabriel. ¿Qué puedo hacer para arreglar lo que ha pasado? Por un momento, Gabriel no dijo nada, frunciendo el ceño. Entonces, un lado de su boca se curvó en una sonrisa. ¿Ves, Issei? Ese es el tipo de comportamiento que espero de mis santos. Capítulo 35. Visita a la enfermería. Issei, llamó el padre de Issei al llegar a casa. ¿Dónde has estado? Su voz era la normal y severa de un padre algo molesto, felizmente ignorante de lo que su hijo había pasado las últimas horas de su vida. La reunión del club se alargó, murmuró Issei. Lo siento, no me di cuenta de la hora. Su padre suspiró. Bueno, lo que sea. La cena está lista. ¿Quieres unirte a nosotros al no haber almorzado?
Issei estaba completamente hambriento, engullendo su cena como si no hubiera comido en una semana. A medida que avanzaba la noche, sus pensamientos se consumían por lo que le había sucedido a Zenobia. Como la habían echado de la iglesia sin pensarlo dos veces simplemente por conocer la verdad de la situación. Cuanto más pensaba Issei en ello, menos sentido tenía, y más se enfadaba. ¿Por qué iba a ser excomulgada por saber la verdad por lo que le había dicho Dulio? Las altas esferas de la iglesia sabían de la muerte de Dios, y sin embargo eran libres de mantener sus cargos. Si tanto les preocupaba quebrantar la fe de los humanos, ¿por qué no decir simplemente que Miguel era Dios diablos? Ni siquiera sería una mentira. Issei rechinó los dientes mientras intentaba mantener la calma, recordando lo que Gabriel le había dicho que tenía que hacer. Oye, Drake, ¿tienes alguna sugerencia sobre que Issei no se molestó en preguntarle sobre su discusión con Gabriel? ¿Sobre qué hacer con Zenobia? Oyó al dragón suspirar. Issei, como dije, no deberías encariñarte. Probablemente no se quede mucho tiempo, a quien le importa sigue siendo mi amiga. Al menos tengo que intentar hacer lo correcto por ella. ¿Y qué piensas decir? Solo te pedí sugerencias. Issei, soy un dragón que vive en tu brazo y al que no le gusta precisamente el cielo al que sirves. No tengo ni la más mínima idea de lo que deberías decir. Convencer a Michael de que vuelva a esa iglesia después de haber sido excomulgada, por no hablar de que se enteró de la muerte de Dios, requiere tus talentos, no los míos. Issei suspiró. Lo sé. Solo que tiene que haber alguna forma de hacerlo. ¿Estás solo en esto, compañero? Issei se quedó rechinando los dientes un poco más. Al día siguiente, cuando llegó al cielo, fue recibido nada menos que por la Queen de Corazones y el As de Tréboles, quienes le hicieron señas para que se acercara a su mesa en el salón central de reuniones. Antes de que Issei pudiera decir algo, Griselda empezó a hablar, con un tono tranquilo. Sin embargo, a pesar de esto, el Jack de Corazones pudo ver que sus ojos eran de un rojo intenso. Issei. Lady Gabriel ya me lo ha contado todo. Yo. No te odio, Issei. Issei asintió, con los ojos cerrados mientras sentía que la culpa le invadía. Lo siento, Griselda. Lo siento de verdad. Y voy a arreglar esto. Griselda asintió, sus siguientes palabras las dijo en voz baja. Aunque no lo hagas, Issei, Zenobia e Irina están vivas. Eso es lo único que importa. Puso una mano sobre la de Issei. Y por eso, Issei. Te doy las gracias. Pero Issei, debo preguntar. Issei la miró, con ojos de dolor. Sí, ¿dónde está Zenobia ahora? Usando su otra mano, Issei señaló hacia el suelo. Mi casa. Voy a dejar que se quede allí mientras piensa en su próximo movimiento, sea cual sea. Tiene todo el tiempo que necesita, no te preocupes. Una débil sonrisa se dibujó en el rostro de Griselda. Gracias, Issei. Lo que dije antes es cierto. Realmente eres un joven muy amable. Los labios de Issei se volvieron hacia abajo ante eso. Así que eso es lo que le hacen a cualquiera que descubra la verdad simplemente. Descubres que Dios está muerto y lo ocultas o te excomulgan. De Etelm suspiró. Más o menos. Sí, es duro, pero ¿qué otra cosa podemos hacer, exactamente si se hiciera público que Dios ha muerto? Bueno, sería el fin del cielo. Issei sacudió la cabeza, con los dientes rechinando en la mandíbula. Puede que eso sea cierto, pero no puede ser toda la historia. Tiene que haber alguna otra forma de tratar esto. Quiero decir, los altos cargos de la iglesia lo saben y siguen en sus puestos. También son los encargados de la excomunión, replicó de Etelm. El Jack de Corazones rechinó los dientes un poco más. Todo este sistema es simplemente. Es enrevesado y totalmente injusto. Griselda asintió lentamente. Lo es, Issei. Pero los Saint Brav no podemos hacer nada al respecto. De Etelm se encogió de hombros con tristeza. Si quieres llevarlo a la cadena, Issei. Llévalo a Lord Michael. Ya lo estaba planeando, gracias. ¿Alguna idea de lo que vas a decir? Preguntó de Etelm. Los hombros de Issei se desplomaron. Lo tomaré como un no. Bueno, dijo Issei. Tengo
Alguna idea, pero no estoy muy seguro de que sea lo suficientemente buena. Al oír estas palabras, Griselda se animó ligeramente. ¿Por qué no le preguntas a Lady Gabriel, y si ella parece apoyar tu intención? Quizás esté dispuesta a ayudarte. Issei se dio una palmada en la frente ante eso e inmediatamente se formó una cruz. Cuando Issei llegó a Sebel, fue recibido, por suerte, por su propio King. Levántate, Issei, dijo Gabriel cuando levantó la vista del papeleo que había estado revisando y se fijó en la reverencia de Jack. ¿Hay algo que necesites de mí?, preguntó mientras se acercaba a él. Lady Gabriel, dijo Issei al levantarse, manteniendo su voz mesurada, tranquila y formal. Me dijiste que habías arreglado que me reuniera con señor Michael mañana. ¿Estaría dispuesta a dar algunos consejos?, preguntó Gabriel, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Darte algún consejo sobre lo que podrías querer preparar? Ella sonrió más ampliamente mientras le ponía un dedo en la frente, inclinando su cabeza para que la mirara hacia arriba. O tal vez quieras que te aclare un poco más la mente. Solo entonces se dio cuenta Issei de que sus ojos se habían deslizado hacia abajo para mirar fijamente su bien formada figura. La primera opción, supongo, tartamudeó Issei, poniéndose más rojo que el pelo de Rías Gremory. Gabriel dejó escapar una cálida carcajada. Bueno, Issei, si eso es lo que deseas. Supongo que puedo dedicar un momento. Su dedo abandonó la cabeza de él, y su comportamiento cambió de la diversión a la actitud tranquila y serena que uno esperaría de uno de los grandes serafines del cielo. Mi querido Jack, lo que debes considerar es el razonamiento lógico. Aunque la apelación emocional es el núcleo de la cuestión aquí, deberías tener un pensamiento empírico que lo respalde. Issei parpadeó. Gabriel suspiró. En otras palabras, Issei, decir simplemente, no es justo, no te llevará a ninguna parte. He intentado decírselo a mi hermano, y también lo han hecho al menos otros 3 serafines. Si no va a cambiar las políticas de la Iglesia por nuestras apelaciones a la emoción, ciertamente no las cambiará por las de un santo que no lleva ni 3 meses en el cargo. Lo que necesitas es un razonamiento factual y lógico para probar tu punto. ¿Me entiendes ahora? Creo que sí. Dijo Issei, asintiendo lentamente al darse cuenta de que ella trataba de indicarle la dirección correcta sin darle la respuesta. Directamente. Sí, mi lady. Creo que ya lo tengo. Bien, dijo ella, ¿hay algo más? No, Lady Gabriel. Eso es todo. Buen día. Buen día, Issei. Vuelve al cielo mañana a primera hora, ¿entendido? Sí, mi lady. Al descender de nuevo al primer cielo, Issei desplegó sus 4 alas y comenzó a volar distraídamente, considerando el consejo de su king. Más alto de lo que la mayoría de los ángeles volaban, estaba solo en el aire mientras pensaba constantemente en lo que iba a hacer y en lo que iba a decir. Solo después de casi 1 hora de pensar se decidió por una estrategia. Al descender hacia la puerta del primer cielo, pudo distinguir a 2 ángeles que montaban guardia allí, y eso era todo lo que necesitaba. Al aterrizar, la hembra de los 2 se volvió para mirarlo con cierto interés. Curiosidad, dijo Issei, con un tono despreocupado, ¿cuáles son las normas sobre las visitas? Por así decirlo. Ella levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Bueno, hay una joven a la que me gustaría traer aquí. No para eso, dijo Issei, añadiendo las 3 últimas palabras como contramedida. Ya podía ver cómo el guardia empezaba a abrir la boca. Es humana. ¿Hay alguna manera de que pueda hacerlo? El guardia se encogió de hombros. Bueno, ¿estás dispuesto a patrocinarla? ¿Qué? ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de todo lo que pueda hacer mientras esté aquí? Issei asintió, lo que hizo que el guardia se encogiera de hombros una vez más. Estaba claro que este guardia era partidario de una sintaxis escueta. Entonces dirígete al edificio de registros y consigue el formulario. Debería estar bajo visitante. Preséntalo cuando la traigas aquí y la dejaremos entrar. A partir de ahí, es tu responsabilidad. Si mete la pata, será tu culpa. Con eso, se volvió hacia la puerta, indicando claramente que la conversación había terminado, y que Issei ya estaba volando.
Issei sería el primero en admitir que odiaba el papeleo, especialmente después de la pequeña epopeya que había escrito el día anterior detallando la misión que había salido bastante mal. Pero parecía que no había escapatoria. Así fue como se encontró de nuevo dentro del edificio de registros del primer cielo, vagando al cabo de un minuto, volvió a situarse ante la pared de formularios y, casi inmediatamente, localizó el formulario requerido. Una vez que lo tuvo, salió con la misma urgencia con la que había entrado. Un corto vuelo después, entró en el edificio de los corazones. Desde allí, se dirigió a su habitación, depositó el formulario de 2 páginas en el escritorio y salió con la misma rapidez para volver a la sala de reuniones principal. A su entrada, Issei volvió a la mesa donde la Queen de corazones y el as de tréboles seguían sentados, ninguno de los dos se había movido desde que Issei se había marchado 1 hora y media antes. Así que, el Jack de corazones regresa, dijo de Etelm. Te ha derribado. Issei negó con la cabeza. No está aquí. La reunión es mañana. Me da tiempo a terminar mi plan. Griselda enarcó una ceja al oír esto, sus ojos se habían aclarado de su estado de enrojecimiento anterior. Su plan para que Issei se mordió el labio. ¿Cómo manejar toda esta situación? La Queen de corazones se negó a entrenar a Issei durante al menos unos días, alegando sus heridas recién curadas. Issei aceptó de buen grado su clemencia, ya que le dolía todo menos las alas. En su lugar, se limitaron a charlar y a discutir una gran cantidad de pequeñas conversaciones, cada uno tratando de evitar sacar el tema de Zenobia. De Etelm se marchó al cabo de menos de media hora de conversación, alegando un trabajo que tenía que realizar en la iglesia. Después de que Queen y Jack almorzaran juntos en el salón principal, Griselda se dispuso a marcharse por la misma razón que de Etelm. Sin embargo, antes de hacerlo, de repente, Issei se encontró abrazado por la Queen de corazones, con sus susurros entrando en su oído. Gracias, Issei. Gracias por mantener a salvo a Zenobia. Realmente eres un santo digno. Con eso, ella lo soltó, y se fue, pero un momento después. Después de unos minutos, Issei siguió su ejemplo. Issei, sin embargo, no bajó. Sí, puede recibir visitas si lo desea, dijo el ángel que estaba detrás del mostrador. Nombre, por favor, Issei Youdo. Una vez que se hubo explicado, las instalaciones médicas del quinto cielo aceptaron bastante bien el deseo de Issei de visitar al exorcista herido. Todo lo que se necesitaba era. Este tipo es el escritor más lento de todo el cielo. Después de un tiempo insoportablemente largo, el ángel terminó de escribir el nombre de Jack en el idioma que estuviera utilizando. Issei se quedó sin saber qué era, sin reconocer ninguno de los caracteres. Entonces, dijo el ángel. Sígame, por favor. Saliendo de detrás del escritorio, el ángel comenzó a caminar por el pasillo, Issei cayendo en el paso detrás de él. Durante solo unos instantes marcharon, sin que ninguno de los dos cruzara una palabra, antes de detenerse ante la puerta que Irina tenía detrás. Espera aquí un momento. El ángel desapareció tras la puerta, reapareciendo al cabo de menos de 15 segundos e indicando a Issei que entrara. Issei, chilló Irina en cuanto le vio. A pesar de estar todavía atrapada en la cama, su voz era tan enérgica como los recuerdos de Jack. Bola, Irina, dijo Issei, con una débil sonrisa en su rostro mientras la culpa comenzaba a surgir una vez más, a pesar de sus intentos por aplastarla. ¿Cómo estás? Un poco dolorido, pero estoy bien. Me han curado bastante bien. Dicen que quieren mantenerme aquí, pero es tan aburrido este lugar. Quiero salir y correr y hacer cosas divertidas. Y Irina se había metido en su propio mundo y había empezado a divagar. Lo que hizo que la sonrisa de Issei se fortaleciera. Sí, está bien. Así que Issei. La cabeza del chico se inclinó hacia un lado. Sí, Dios está muerto, ¿verdad? A Issei se le heló la sangre al oír esas palabras, y estaba seguro de que estaba a punto de hacer que echaran a otro exorcista de la iglesia en sus manos. Esto solo hizo que sus siguientes palabras fueran aún más sorprendentes. Lord Michael me dijo. El rostro de Irina había cambiado a una expresión de tristeza. Así que. Se ha ido. ¿El propio Lord Michael te lo dijo? Preguntó Issei,
ahora bastante sorprendido. Sí, dijo Irina sombríamente, antes de que su rostro se animara, pero parece que está pensando en convertirme en uno de sus guardias personales y tal vez incluso la santidad más adelante. Issei se quedó boquiabierto, antes de empezar a reír. Fantástico, Irina, pero no lo es, dijo Irina, sentándose y abriendo los brazos. Issei, ¿te importaría? Su rostro había cambiado a una expresión que derritió el corazón de Issei hasta convertirlo en papilla, y rápidamente aceptó. Capítulo 36. La espada. Vivir durante milenios tuvo muchos inconvenientes para el líder del cielo. Sí, pudo deleitarse con el avance de la humanidad y tuvo todo el tiempo del mundo para disfrutar de la compañía de sus compañeros ángeles. Sin embargo, esos muchos años también habían tenido el coste de los caprichos del destino y de sus propias decisiones. La muerte de su padre, el ser conocido como Dios, fue uno de esos caprichos. Miguel había logrado reactivar el sistema del cielo, pero no había pasado mucho tiempo antes de que incluso el arcángel se diera cuenta de que no podía dirigir el sistema ni de lejos como su padre. Los milagros se hicieron mucho menos frecuentes. La fe disminuyó y el cielo se debilitó. Con todas estas preocupaciones amontonadas, era inevitable que se cometieran errores. Muchos eran subsanables. Sin embargo, otros tantos no lo eran, y lo único que podía hacer Michael era soportar la vergüenza. Pocos errores le han traído más vergüenza que el proyecto de la espada sagrada. Parecía una propuesta bastante sencilla, permitir que Valper Galilei, un hombre que era conocido por amar inmensamente las espadas sagradas, hiciera pruebas con voluntarios para averiguar qué permitía a los pocos elegidos blandir las espadas sagradas. Eso fue lo que se le propuso a él y a las altas esferas de la Iglesia, de todos modos. Solo demasiado tarde se enteró Michael del espectáculo de horror en que se había convertido el proyecto de la espada sagrada. Demasiado tarde se enteró de que el amor de Valper Galilei por las espadas sagradas sería mejor descrito como una obsesión maníaca. En lugar de los voluntarios cuidadosamente seleccionados, Valper había utilizado a niños de la Iglesia, a los que se les había prohibido explícitamente incluso ser voluntarios. En lugar de las pruebas aprobadas, que habrían sido inofensivas, los niños involuntarios sufrieron horriblemente a manos de los insensatos planes del vil arzobispo. Y luego, cuando la investigación terminó, todos fueron asesinados. Eso, más que cualquier otra cosa, estaba más allá de la comprensión de Michael. Una vez incautada la investigación de Valper, se había hecho dolorosamente evidente que no era necesario matar a los niños, si todo lo que se necesitaba era un gen. No bastarían pequeñas muestras de sangre, un pequeño estudio fue suficiente para confirmar ese pensamiento, y se convirtió en el método por el que se producían los cristales. Miguel había excomulgado personalmente a Valper en el instante en que se enteró de la manía del arzobispo, y lo había condenado. Sin embargo, el arcángel sabía que, en el mejor de los casos, se trataba de un gesto débil. Excomulgar al arzobispo demente no arregló nada. No pudo revivir a los niños asesinados. Por todo su poder, no pudo devolverles la vida. Por eso, como se podría sospechar, cuando Gabriel había solicitado un segundo proyecto para investigar otra de las espadas de la Iglesia, el líder del cielo se había mostrado bastante receloso. Había puesto su fe en la Iglesia para crear una forma de que cualquier exorcista pudiera usar una espada sagrada, y le había salido el tiro por la culata. Sin embargo, Michael tampoco podía estar en desacuerdo con la valoración de su hermana. Este Jack era inexperto, sabía poco, y además estaba en posesión del Boosted Gear. Era una tormenta perfecta de mala suerte para el nuevo ángel, tanto ser atacado por poseer sin saberlo el emperador dragón rojo como tener al actual dragón emperador blanco como rival. Y así, a pesar de su propia aprensión, Miguel había accedido. Se dirigió a un hombre en el Vaticano, y le declaró lo que estaba buscando. Leo Ornstein, el quinto portador de la espada de San Jorge, había accedido inmediatamente, tal y como Michael esperaba que hiciera. Y así, la investigación había comenzado, pero se había llevado a cabo de forma muy diferente a la investigación realizada en la Excalibur. El padre Ornstein había dado su sangre para las pruebas sin cuestionarlas, y Miguel, con la ayuda de los serafines,
Supervisaba cada una de las pruebas y comparaciones que se hacían con la sangre de los portadores naturales de la espada sagrada de la Iglesia. A menudo hablaba con el viejo pastor, preguntándole si el clero había exigido algo excesivo. Michael se negó a correr el más mínimo riesgo de que este intento saliera mal. El progreso de la investigación había sido rápido, y tras apenas un mes de búsqueda se identificó el gen específico que permitía a Ornstein utilizar la hoja. Un mes más tarde, se había extraído de las muestras de sangre. Una semana completa después de eso, el resultado final había sido terminado. Un nuevo tipo de cristal había nacido, que todas las investigaciones indicaban que permitiría a Issei empuñar la espada de San Jorge. Esto solo dejó una cosa por hacer. Estoy más agradecido de lo que tengo palabras, padre. El hombre de 77 años sentado junto a la chimenea de la antigua biblioteca se rió. No piense en ello, señor Michael. Soy miembro de la Iglesia, es un honor para mí ayudar a la misión del cielo. Ornstein extendió la mano con el atizador que sostenía, dándole la vuelta a uno de los troncos. Aunque debo preguntar, Lord Michael, ¿por qué ahora el serafín inclinó la cabeza hacia un lado, con el cristal agarrado en su mano izquierda? ¿Qué quieres decir, recuerdo? Dijo el anciano, con los ojos cerrados y la cabeza temblando. Recuerdo el día en que nos enteramos del resultado del primer proyecto Espada Sagrada como si fuera ayer. Recuerdo muy bien su excomunión de Valper. Giró el tronco una vez más. Lo que pregunto, señor Michael, es: ¿por qué el interés en Ascalon ahora? El anciano cazadragones sonrió ligeramente mientras miraba por encima del brazo de la silla. Tiene que ver con el Jack de corazones. Michael parpadeó, confundido por la forma en que el viejo pastor conocía al Jack de su hermana. Que él supiera, Issei aún no había sido delegado a la iglesia en ninguna misión, por mínima que fuera. Gabriel había insistido en dejar que se fortaleciera y se acostumbrara a ser un ángel antes de hacerlo, y los otros serafines habían visto su lógica con bastante claridad. Oí hablar de él a uno de los congregados, explicó Ornstein, con cara divertida. Al parecer, la Queen de señorita Gabriel lo mencionó a sus alumnos en algún momento. No por su nombre ni nada por el estilo. Solo su título. Michael suspiró, decidiendo que no tenía sentido mentir al respecto. Sí, es por su bien. Lo necesitará para lo que probablemente venga. El serafín puso una mano en el hombro del anciano. Te pido que no difundas esa información. Ornstein sonrió. Hágase tu voluntad, Lord Miguel. Michael se dio la vuelta, antes de volver a mirar con desesperación al anciano pastor. La oferta sigue abierta, padre Ornstein. Todavía tenemos tarjetas sin usar. Ornstein dio un leve suspiro, aunque su sonrisa no vaciló. Lord Miguel, te he rechazado antes, y debo rechazarte de nuevo. No busco la santidad. Mis viejos huesos anhelan el descanso más que cualquier otra cosa, y no tengo deseos de vivir eternamente. Es mejor para mí dejar los cargos de santo valiente a la sangre nueva de la Iglesia. Y, sin embargo, estabas entre los más hábiles exorcistas de la Iglesia, replicó Michael, incluso como simple mentor de los santos más nuevos, tu presencia sería bien apreciada. Eso, por supuesto, es antes de que abordemos tus habilidades como el principal cazador de dragones de la Iglesia. El viejo pastor soltó otra carcajada. Lord Michael, puedo contar con los dedos de la mano el número de veces que mis habilidades con Ascalon fueron requeridas. En cuanto a mis habilidades como exorcista, ya tenéis muchos exorcistas capaces dentro de vuestras barajas. Mi presencia no sería de ninguna ayuda adicional para esa causa. Dejó el atizador y cruzó las manos en su regazo. Aunque yo, en algún momento, buscaría conocer al Jack de corazones, si fuera posible. Simplemente para saber a quién le estoy pasando esta antorcha. Michael suspiró, decepcionado por haber sido rechazado una vez más. Ya lo veré. Si las circunstancias lo permiten. Yo también lo haré. Buenas noches, padre Ornstein. Buenas noches, Lord Michael. El líder del cielo se desvaneció en una cruz. Capítulo 37, la chica llamada Zenobia.
Solo cuando el personal del hospital del quinto cielo lo sacó prácticamente a rastras, Issei dejó a Irina, regresando al primer cielo para coger el formulario y descendiendo de nuevo a su casa. Solo una vez que lo hizo, consideró el pensamiento que había gritado. Irina se enteró de la muerte de Dios, y podría ser convertida en santa mientras Zenobia es expulsada. Issei respiró hondo, tratando de no enfurecerse una vez más y archivando la información para usarla más tarde. Una vez que lo hizo, se dirigió a su habitación y comenzó a leer por encima el formulario. Veamos. Mi nombre. Fecha. Propósito de la visita. Toda esta información se completó rápidamente. La razón que dio la morena no era la historia completa, pero tampoco era falsa. Y ciertamente nunca pondría la otra razón en el registro. Issei no era lo suficientemente estúpido como para creer que eso se haría realidad. Por no hablar de que no estaba seguro de si llegaría a producirse. Justo cuando estaba cerrando el formulario, al que solo le quedaba un dato, llamaron a la puerta. Y cuando se abrió la puerta, le saludó la joven de pelo azul que había conocido días antes. Las palabras que le dirigió fueron tranquilas. Issei. ¿Podemos hablar? Zenobia tomó asiento en la cama al entrar. Por un momento, se quedó mirando el suelo, sin mirarle a él. Entonces, le hizo una pregunta bastante inesperada. Issei. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero... Me odiaría si me fuera a los demonios. Issei parpadeó. ¿Qué quieres decir? Zenobia lo miró, con ojos inseguros. Issei. Yo. No tengo ningún sitio al que ir. Y no quiero depender de ti para siempre. Si los demonios necesitan una nueva Evil Peace, entonces tal vez sea eso lo que deba hacer, pero... No quiero traicionarte. Issei inclinó la cabeza hacia un lado. Traicionarme, negó con la cabeza. Zenobia, ¿me considerarías tu amigo, respondió Zenobia, evidentemente insegura de qué decir. Me gustaría pensar que sí. Issei se encogió de hombros. Entonces, si crees que es lo mejor. No, no me habrías traicionado en absoluto. Que estemos en bandos opuestos no significa que tengamos que odiarnos. Eres mi amiga, Zenobia. Sea demonio, humano o cualquier otra cosa. Los ojos de Zenobia se abrieron de par en par con sorpresa. Zenobia, continuó Issei, quiero lo mejor para ti, como cualquier amigo, pero... En este caso, no me corresponde decir qué es. Si crees que reencarnarte en un demonio es lo mejor, lo aceptaré sin problemas. El rostro de Zenobia se convirtió en una sonrisa genuina, aunque algo débil. Sin embargo, dijo Issei, borrando la sonrisa de la cara de Zenobia, me gustaría pedirte que hagas algo por mí. ¿Qué es eso?, preguntó Zenobia, tragando saliva. Espera un poco, dijo Issei. Solo un día o dos. ¿Por qué? Issei suspiró. Porque, Zenobia. Me gustaría llevarte al cielo mañana. Y dudo que te dejen entrar si eres un demonio. Zenobia se quedó boquiabierta. ¿Harías eso?, balbuceó, completamente sorprendida. Issei asintió. Creo que a Griselda le gustaría hablar contigo. Gracias, Issei. El Jack esbozó una ligera sonrisa. No hay problema. Es lo menos que puedo hacer. Aunque necesito un par de datos tuyos antes de hacerlo. Zenobia parpadeó. Sí que necesitas, tu apellido, para empezar. Cuarta, respondió inmediatamente la joven de pelo azul. Lo mismo que Griselda, no, comentó Issei mientras se giraba para rellenar el nombre en el formulario. Sí, dijo Zenobia, ¿qué más necesitas? Bueno, veamos aquí. El exorcista de pelo azul le dio la información sin preguntarle ni un segundo. Tras anotarla, se giró para encontrar a Zenobia con una enorme sonrisa algo bobalicona en la cara. Issei, ¿a qué hora querías? Issei se encogió de hombros. Probablemente. Las 7 de la mañana, algo así. Me han pedido que me presente en el cielo mañana a primera hora. Zenobia asintió, claramente ansiosa por ponerse en marcha. Me levantaré temprano, Issei. Issei asintió, sonriendo.
bueno, entonces. Supongo que eso lo soluciona, se puso en pie, con la intención de bajar a por agua. Sin embargo, en cuanto se puso en pie, Zenobia también lo hizo, y un momento después lo abrazó con valentía. Gracias, Issei. Por todo. Antes de que Issei pudiera responder, ella se había ido, desapareciendo de la habitación. Durante el resto de la noche, Issei escribió sus pensamientos en un papel, organizando sus ideas, sus respuestas a posibles preguntas y cualquier otra cosa que se le ocurriera. Solo después de una hora más o menos irrumpió Drake. ¿Estás realmente dedicado a esto? No, sí. No te entiendo, Issei, como le dije a Gabriel, Drake, ella es mi amiga. Si no estoy dispuesto a jugármela por ella, ¿qué clase de amigo soy? El dragón pareció suspirar. Quizás esa sea la desconexión. Issei parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Soy un viejo dragón, Issei. El Jack parpadeó de nuevo. ¿Qué quieres decir? Otro suspiro salió del guante. Issei, yo era uno de los 2 dragones celestiales. Te vendría bien recordar que tengo miles de años, sí, ¿y a dónde quieres llegar con esto? Preguntó Issei. ¿Estás familiarizado con la frase solitario en la cima, Issei, Si estás diciendo que eso es lo que fue para ti, sí. Soy infame por mis llamas, las que no se extinguían hasta que habían quemado el objetivo hasta las cenizas, bien. ¿Crees que alguien desea estar cerca de una criatura que es tan inmensamente fuerte que podría incendiarla en un instante si le desagrada? Bueno, quiero decir. Me llevo bien con señorita Gabriel y señor Michael. Eso no es comparable, Issei. Por muy amistosos que sean contigo, debes recordar que, en última instancia, no son tus amigos. Ellos son sus líderes, tú no eres más que uno de los muchos subordinados. Issei se mordió el labio y no respondió. Como decía, mi poder me aisló. No tenía a nadie. Los que no podían enfrentarse a mí huían aterrorizados, mientras que los que podían me consideraban una existencia sin sentido. Estaba solo. Hasta que lo conocí, Issei no necesitaba que le dijeran quién era él. Albion fue uno de los pocos en los que mis llamas no tuvieron efecto. Aparentemente, él estaba en una situación similar con respecto a su veneno, que no funcionó en mí. Estábamos contentos de tener un oponente con el que luchar. Por eso se dice que estamos destinados a luchar, Issei. ¿A dónde quieres llegar con esto, Issei? Albion y yo nos hemos enfrentado una y otra vez, sí, pero eso no nos convierte en amigos. Ni siquiera cerca. ¿Entiendes? Ahora nunca he tenido verdaderos amigos, y como tal no considero la amistad de una forma ni remotamente comparable a la que tú tienes. Nunca la he conocido, así que ¿cómo podría hacerlo? Ni siquiera me había dado cuenta de que no los tenía hasta que me sellaron en el Sacred Gear. Tampoco me había dado cuenta de mi propia soledad hasta que me sellaron. Issei miró su mano con sorpresa. Y tus otros anfitriones apenas han reconocido mi existencia. He obtenido más conversación de ti en los últimos meses que de mis últimos 10 anfitriones juntos. Y por eso, Issei, te doy las gracias. Con eso, Drake se calló, dejando a Issei con una mezcla de emociones una vez más. Le asombraba pensar que Drake pudiera estar solo y no saberlo. Sin embargo, si la descripción del dragón sobre su vida era exacta, no era ninguna sorpresa. Issei sacudió la cabeza, tratando de volver a concentrarse en el papel que tenía delante. A la mañana siguiente, Issei se despertó con el chillón zumbido del despertador. Tras apagarlo, se quedó momentáneamente confundido sobre por qué lo había puesto, dado que sabía que era domingo. Entonces, todo se le vino encima. Issei se vistió a toda prisa, antes de coger el formulario de su escritorio. Después de doblar el papel en el que había estado escribiendo sus pensamientos la noche anterior y guardarlo en el bolsillo, se dirigió en silencio hacia la habitación de invitados. Pocos segundos después de que Issei llamara a la puerta, la joven de pelo azul respondió. Buenos días, Zenobia, dijo Issei, ¿estás lista para ir? Ella asintió con entusiasmo, lo que hizo que Issei sonriera y le devolviera el abrazo de la noche anterior, con el papel agarrado en la mano izquierda. Para sorpresa de Zenobia. La única manera de hacerlo, dijo Issei pícaramente, con una sonrisa impenitente en su rostro. Un momento después, los dos se habían desvanecido en una cruz.
Los ojos de Zenobia se habían cerrado en cuanto empezaron a cambiar a la forma alternativa, pero aparentemente al instante, Issei le estaba hablando. Zenobia, estamos aquí. La joven de pelo azul abrió lentamente los ojos hasta que estuvieron a medio camino de expandirse por completo. Una vez que llegaron a ese punto, se abrieron de golpe el resto del camino. Ante ella había un camino de mármol que conducía a un par de enormes puertas. Ante ellas había un par de ángeles, cada uno con las alas desplegadas y los halos a la vista. A través de la puerta, pudo ver los edificios, literalmente asentados en las nubes, esparcidos por el cielo. Y sobre ellos, en el aire o en los caminos que conducen entre los edificios. Ángeles. Tantos. El entrenamiento de Zenobia aún estaba bien arraigado en ella, y de repente se sintió increíblemente pequeña ante los cientos de seres sagrados. A pesar de que la mayoría de ellos ni siquiera eran conscientes de que estaba allí. Bien eso que la cabeza de Zenobia se levantó para ver a Issei de pie a varios metros, cerca de la puerta, con una sonrisa adornando sus rasgos. Tras obligar a sus piernas a descongelarse, se tambaleó hacia adelante, y cada paso la hacía sentirse mareada. Antes estaba muy emocionada por la perspectiva de entrar en el cielo, pero ahora estaba tan nerviosa que apenas podía pensar con claridad. Cuando la joven consiguió llegar hasta situarse junto a Issei, este comenzó a avanzar de nuevo, hasta que uno de los ángeles le llamó. Alto, la voz estaba aburrida, evidentemente habiendo pasado por esto 1.000.000 de veces y sabiendo claramente quién era Issei, solo exigiendo por protocolo, identifíquese. Issei se alejó medio paso de Zenobia, antes de mostrar sus 4 alas y su halo, mientras levantaba el dorso de su mano derecha para que la examinara el guardia. Issei Joudou, el Jack de corazones. El guardia se volvió entonces para mirar a Zenobia y, casi instintivamente, empezó a hacer una reverencia. Sin embargo, se detuvo cuando Issei le enganchó la mano por debajo del brazo y la arrastró hasta ponerse de pie. No es necesario, Zenobia. El guardia asintió hacia Zenobia, y las siguientes palabras de la mujer ángel fueron pronunciadas en un tono algo curioso, pero no crítico. ¿Quién es este, Zenobia apenas pudo murmurar. Issei, por su parte, tenía mucha más confianza. Zenobia IV, la humana que hablé de traer aquí ayer. Mi invitada. La expresión del guardia no cambió. ¿Tienes el formulario? Un momento después, estaba en su mano. El ángel escaneó el formulario rápidamente, comprobando que todos los datos estaban completos, antes de asentir y mirar a Issei. ¿Verificas que todo lo que hay en este formulario está completo y es correcto a tu leal saber y entender? Sí, respondió Issei. Asintió una vez más antes de dirigirse a Zenobia. Tú, Zenobia IV, entiendes que estás bajo el patrocinio de Issei Joudou durante tu estancia en el cielo, yo. Sí. Zenobia tartamudeó, con el corazón en la garganta. El guardia no ofreció ni amabilidad ni burla ante la nerviosa respuesta de Zenobia, sino que se volvió a mirar a Issei. Tú, Issei Joudou, entiendes que eres responsable de todo su comportamiento mientras esté aquí, y si se descubre que ha causado algún tipo de problema, se te hará sufrir un castigo que puede incluir la expulsión del cielo. Lo hago. Zenobia no podía entender cómo Issei podía sonar tan confiado ante esas palabras. El guardia volvió a asentir con la cabeza mientras les hacía señas para que se acercaran. Bienvenida al cielo, Zenobia IV, dijo, con un tono que no perdía su impecable formalidad. Tras estas palabras, Issei y Zenobia, esta última con más dudas que la primera, se dirigieron hacia la puerta principal, la empujaron y la atravesaron. Sin que nadie lo supiera, Issei respiraba con un enorme alivio por lo indoloro de todo el proceso. Por aquí, dijo Issei, subiendo por uno de los caminos de mármol que conectaban los edificios de las nubes. Mientras caminaban, Zenobia permaneció firmemente a la sombra de Issei, con un nerviosismo incontrolado que le recorría las venas. Los ángeles, seres a los que había adorado con toda su alma y a los que se habría considerado bendecida de haber podido siquiera vislumbrar, estaban ahora a su alrededor, tan cerca que podía tocarlos. La mayoría se paseaba o volaba a su antojo, y solo unos pocos se fijaban en ella. De vez en cuando, Issei saludaba a alguno, pero en su mayoría no les hacían caso.
Cada vez que lo hacía, se escondía más en la sombra de Issei, hasta que prácticamente se abrazaba a su espalda y le mordía los talones cada pocos pasos. Después de unos minutos, desesperada por romper el hielo y conseguir que su mente se centrara en algo, cualquier otra cosa, intentó entablar una pequeña charla entre ella y el Jack de corazones. Pea. Issei normalmente se tarda tanto en atravesar la puerta. Un bufido divertido fue su respuesta. Pongámoslo así, Zenobia, la mayoría de las veces, ni siquiera dejo de caminar. Solo muestro mis alas y mi mano derecha y estoy dentro. De todos modos, saben quién soy. Solo preguntan por qué el procedimiento les obliga. Zenobia asintió, antes de darse cuenta de algo más. Si necesitas esa forma para hacer entrar a los humanos. Como trajiste a Irina para el tratamiento, Issei se encogió de hombros. Hay algunas circunstancias en las que se puede ignorar el procedimiento. Aparentemente, que un ángel aparezca con un exorcista herido es una de ellas. Ya veo. Zenobia siguió caminando detrás de él en silencio durante los 10 minutos siguientes. Solo después de esos 10 minutos, el Jack y el antiguo exorcista se encontraban ante un gran edificio, sentado en una nube por sí mismo. Pea. Issei, ¿qué es esto? Issei la miró por encima del hombro, con una sonrisa en la cara. Es el edificio donde viven los santos valientes de señorita Gabriel, además de mí. Es un lugar muy bonito. Con eso, Issei y Zenobia se dirigieron a la puerta principal. La morena la abrió de un tirón. Después de la brillante luz del primer cielo en el exterior, la oscuridad era tan cegadora como cualquier luz solar. Zenobia caminaba con cierta lentitud por este entorno desconocido, mientras que Issei se adelantaba a un ritmo mucho más rápido. Al final del pasillo, Issei habló de repente en voz algo alta. «Boye, Griselda, alguien ha venido a verte». Solo entonces Zenobia recordó por qué había venido aquí en un principio. En cuanto dobló la esquina, vio a 3 ángeles, todos femeninos, sentados a una mesa en una gran sala, evidentemente, una especie de salón de reunión para los santos de Gabriel. Solo reconoció a uno de ellos, pero qué persona para reconocer. Hermana Griselda, Zenobia. Inmediatamente, el ángel se levantó de su silla y se acercó a la joven de pelo azul, abrazándola sin dudarlo. Y durante varios segundos, los dos se quedaron allí, agradecidos por la oportunidad de abrazarse. Mirana y Asia, por su parte, miraron a Issei. «Supongo que la has traído tú, Issei», preguntó Mirana, con una sonrisa juguetona en los labios. Issei simplemente asintió. «Issei, eres tan amable», dijo Asia, con un tono de adoración a pesar de no tener la menor idea de quién era la joven de pelo azul. Una vez que las dos se separaron, Griselda puso una mano en el hombro de Zenobia. «Oh, Zenobia, ¿qué voy a hacer contigo?», preguntó, con un tono que sonaba a dolor. Zenobia se limitó a mirar al suelo, sin tener ninguna respuesta a eso. «Issei», dijo Mirana, mirando a su Junior Saint, «¿qué está pasando aquí?». Issei suspiró. Zenobia aquí fue. Tragó saliva. Fue excomulgada de la iglesia por descubrir la muerte de Dios. La sonrisa de la se desvaneció, transformándose en un ceño fruncido. «Oh, querido». La expresión de Asia era de simpatía. Esto no sorprendió a Issei, dado que Asia sabía mejor que cualquier otro miembro de la baraja lo que era haber sido exiliado. Issei apretó los dientes. Ella se merece algo mejor que eso. Todo el mundo lo merece. Mirana lo miró, luego a Zenobia, luego a Griselda, pero no dijo nada. Asia hizo lo mismo. Después de que Issei fuera a la cocina y se preparara a sí mismo y a Zenobia un rápido desayuno, los 4 ángeles y el exorcista exiliado se sentaron a la mesa. El Jack de corazones y Zenobia devorando cada uno una comida. A medida que lo hacían, eran golpeados por un aluvión de preguntas, desde los detalles exactos de lo que había sucedido durante la misión hasta lo que Zenobia planeaba hacer mientras tanto. Los dos solo tenían respuestas para la mitad de las preguntas formuladas. Sin embargo, al mismo tiempo, Zenobia hizo muchas de sus propias preguntas, lo que hizo que Issei se divirtiera. Recordaba que hacía apenas un par de meses que se había despertado como un ángel, pero ese día parecía muy lejano en el tiempo.
Pasaron 2 horas sin que el grupo se diera cuenta, hasta que de repente apareció una enorme cruz brillante a eso de las 9:15. Inmediatamente, todos los ángeles se levantaron de sus sillas y se inclinaron mientras el king de corazones se formaba en la cruz. Zenobia siguió su ejemplo torpemente, imitando la reverencia lo mejor que pudo, ahora totalmente aterrada por estar en presencia de una persona que sabía instintivamente que era uno de los 4 grandes serafines. «Buenos días, mis queridos santos», dijo Gabriel, con su habitual tono cálido y amistoso. «Ah, Issei. Justo a quien buscaba. Miguel está listo para escucharte ahora. Podéis levantaros todos». Issei se levantó rápidamente, antes de asentir. «¿Desea que parta inmediatamente, Lady Gabriel?» «De hecho, sí», respondió ella. «Buena suerte, Issei». «Gracias, mi lady». Sin otra palabra, se desvaneció en una cruz. Una vez que se hubo ido, Gabriel miró por encima de su cubierta y se dio cuenta de que había una figura extra y desconocida entre ellos. «Ah, ¿y quién puede ser usted?» Zenobia no pudo hacer funcionar su boca, lo que le valió una divertida risa de Gabriel. «No hay necesidad de estar nerviosa, querida. No te voy a morder». «CCC no vivía», tartamudeó la joven de pelo azul. «Ah», dijo Gabriel, su tono cambió a uno más neutral mientras su sonrisa desaparecía. Esto casi hizo que Zenobia vaciara su desayuno sobre la fina alfombra. Estaba segura de que había hecho algo para ofender a Gabriel y que estaba a punto de pagarlo caro. Las siguientes palabras del serafín, como era de esperar, la pillaron completamente desprevenida. «Me enteré de lo que te pasó por mi Jack. Supongo que él te trajo aquí». «Ese sí». Gabriel asintió. «Ya veo. Siento mucho que te haya pasado esto, Zenobia». Entonces, su sonrisa comenzó a regresar. «Dime, Zenobia, ¿eres o no eres el portador de Durandal?» «Yo soy», dijo Zenobia, insegura de a dónde iba Gabriel con esto. «Excelente. Supongo que desea deshacer este golpe de desgracia. Sí. Lo haría, señorita Gabriel. Sí. Si no fuera imposible». Zenobia sintió una pequeña chispa de esperanza ante la pregunta de Gabriel. Si estaba dispuesta a ayudarla. «Bueno, no puedo devolverte tu lugar en la iglesia». La cara de Zenobia cayó como si le acabaran de romper una paleta de ladrillo sobre el cráneo, y al mismo tiempo se enfureció porque el serafín aparentemente jugara con sus sentimientos de esa manera. «Sin embargo, si quieres», dijo la serafín, ampliando su sonrisa, «tal vez pueda hacer algo más por ti».